Regresamos a lo que pasó en salud. Estamos conversando con el doctor Edison Rodríguez. Estamos hablando sobre los temas de salud mental en los niños y adolescentes en nuestro país, sobre todo el tema escolar, ya que hemos visto en las últimas semanas una violencia que es alarmante en las escuelas en nuestro país. Antes de irnos a la pausa, usted decía, doctor, que como padres no podemos cometer el error ni de volver a nuestros hijos demasiado agresivos, pero tampoco muy pasivos. Hay que mantener ese equilibrio. ¿Cómo lograr ese equilibrio dentro de la crianza para que nuestros hijos no sean ni abusadores ni abusados? Bueno, eso es mucha tela por donde cortar. Okay. Pero básicamente... Pero hay tijera. Hay tijera. Hay suficiente tijera. Hay suficiente tijera. Aspectos importantísimos. Primero, el autocuidado del adulto. Okay. Porque la patología mental y el desorden de la vida psicológica del adulto permea directamente en el niño. Supuesto, o sea que sí. si tenemos un adulto sobrecargado, que no lleva un equilibrio en cuanto a su aspecto físico, su aspecto mental y todo, entonces el autocuidado es imprescindible. Yo no puedo salvar a nadie, ni puedo criar a nadie, ni puedo cuidar a nadie si primero no puedo salvarme a mí mismo, cuidarme a mí mismo. En segundo lugar está la correcta delimitación de límites en la casa. Nosotros vivimos en una sociedad, no solamente la sociedad dominicana, sino que el mundo en general hoy en día, Sí. donde hay una difuminación muy seria de los límites y de los roles en la casa, en la familia. Eso va de la mano también con la desestructuración de la familia nuclear. Todo va de la mano, pero si nosotros luchamos por definir cuáles son los roles y los límites dentro del hogar, y también como padres se empoderan de la autoridad sobre el niño, niña y adolescente. El niño a lo largo de su proceso de desarrollo pasa por diversas etapas. En las primeras etapas el niño no tiene tanta autonomía porque no tiene la capacidad de suministrarse a sí mismo el alimento, el placer, la protección y otra serie de elementos. Pero entonces nosotros vemos padres, lo veo con muchísima frecuencia, padres que tienen una dificultad marcada para poder establecer los roles de yo soy el padre, Sí. tú eres el hijo. Lo que yo digo, siempre y cuando sea transmitido, y las órdenes no tienen que transmitirse con un tono desagradable o utilizar malas palabras o violencia verbal y física, pero las órdenes tienen que ser firmes, Para la el carácter. convicción Claro. de que el Autoridad. padre tiene la autoridad. Exactamente. Entonces, yo diría que una recomendación también muy importante es la lectura, el aprendizaje sobre las diferentes etapas de desarrollo del niño. Nosotros también, o impulsados por el utilitarismo, impulsados por la economía, por la necesidad de producir seres funcionales y productivos económicamente y exitosos y brillantes y ricos y todopoderosos, muchas veces adelantamos las etapas de desarrollo y tenemos expectativas irreales. Por ejemplo, que una de las expectativas irreales que tenemos es que los adolescentes van a tener la capacidad de regularse en todo momento y en toda circunstancia, y que debe ser así. Y que una señal de que un adolescente no está cumpliendo a cabalidad con sus etapas es que no tiene la capacidad para regularse en todos los escenarios y ante toda clase de adversidad, y eso no es cierto. El adolescente está en plena etapa de desarrollo de su corteza prefrontal, del control de impulsos. Por eso nosotros tenemos un montón de conductas impulsivas, muy pobremente pensadas, Sí. y generalmente con consecuencias bastante desagradables en la adolescencia, porque están en desarrollo. Entonces tenemos que complementar esa situación con frenos sociales, con estructuras sociales que hemos ido perdiendo, los clubes deportivos, los juntes de vecinos o las comunidades, las pequeñas comunidades. El doctor hacía mención de un fenómeno que se está dando, y es que yo tengo 15 minutos con mi compañero de clase, pero ya no tengo cualquier tipo de roce, cualquier tipo de diferencia, y a través de los medios digitales escapo a hablar con personas con las que me siento más cómodo, que pueden estar a kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Sí. Pero ese no me supone a mí la oportunidad de negociación y resolución de problemas que mi vecino claro. me produce. Claro. ¿Y cómo lograr, doctor, eso de enseñar a nuestros niños y a nuestros adolescentes
a manejar debidamente un conflicto dentro de una cultura de paz, sin llegar a la violencia, sin llegar a afectar al otro, a abusar al otro? ¿Cómo lograr eso? Es un imposible. No, no es un imposible, lo que pasa es que cuesta mucho, y ese es quizá el obstáculo, y no en materia económica, sino algo más De valioso, trabajo, de algo esfuerzo, más claro, valioso que crianza. que el dinero, y que los bienes materiales, el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, la crianza activa. La crianza activa y la crianza positiva no es darle al niño todo lo que necesita, no darle Todo lo que límites. quiere. Cuesta más modificar una conducta que mantenerla desde el punto de vista terapéutico. Entonces, resulta más costoso y más desgastante el proceso de crianza activa, de establecer límites, que tener a un niño a según lo del momento. Entonces, por ejemplo, hay diferentes actores en todo ese proceso, hay diferentes niveles. Nosotros como sociedad tenemos que revisar cuáles son los valores que estamos promoviendo a través de la cultura, porque estamos glorificando la producción económica a todo costo, glorificando la imagen personal superficial a todo Sí. costo. Entonces, realmente, ¿cuáles son los valores que estamos promoviéndole a los jóvenes? Sí, es un tema fundamental. Entonces, pienso que vamos a tener que comenzar a crear cursos para ser padres. Eso es una muy buena idea. Porque, Las escuelas de padres. esa escuela de padres, porque generalmente la maternidad y la paternidad llega, nos toma de sorpresa y no tenemos claro la conciencia que eso implica unos compromisos y unas responsabilidades, porque estamos formando el hombre y la mujer del mañana. Nos toca a nosotros los padres esa responsabilidad y muchas veces no lo tenemos claro y bueno, sí, vamos a tener 3 muchachos, 2, 1 y no tenemos claro todo lo que implica. Claro. Y en ese sentido, y lo que usted mencionaba anteriormente, que el padre tiene que asumir su función de padre y establecer esa diferencia entre yo soy papá, usted es el hijo. Y justamente hace unas semanas, un mes aproximadamente, en los medios de comunicación se destapó un caso que hizo que salieran muchos especialistas a hablar sobre el tema y decían, un papá no tiene que ser amigo de sus hijos. ¿Qué opinión le merece ese planteamiento? ¿Entiende usted que de verdad un papá no es amigo de sus hijos, que debe haber esa diferencia así marcada de yo estoy arriba, usted está abajo, usted y yo no somos amigos? ¿Qué piensa usted sobre esto? La manera más eficiente de transmitir los límites y la realidad de roles no es verbalmente. El padre que tiene que asegurar a su hijo de una manera hostil, agresiva, que tú eres tú y yo soy yo, no está haciendo bien el rol de marcar los límites. Ahora bien, desde el punto de vista del proceso de crianza, de la relación padres-hijos, un padre solamente puede ser amigo de su hijo en una corta ventana de tiempo. Una corta ventana del tiempo en la que el hijo alcanza la suficiente autonomía y desarrollo y el padre viene en declive y se encuentran aquí. Okay. Se encuentran aquí como por 5 años. Ya dejan de ser Y amigos. ya dejan de ser amigos. Y entonces vuelve a haber una diferencia de poder. No puede haber amistad, por definición de la palabra amigo, entre un padre y un hijo. Sí, sí, Entonces, hay intereses encontrados. hay intereses Claro, encontrados. Eso claro. no quiere decir que la relación entre un padre y un hijo no debe ser cercana, afectuosa. Sí, sí. Que no tiene que ser hostil. Exacto, pero confundimos demasiado los conceptos y tratamos de tratar a todo el mundo con buenas intenciones y las buenas intenciones son peligrosas. Sí, sí. Entonces, definitivamente ningún profesional de salud mental va a recomendar que un padre vea a un hijo como su amigo. Y tampoco es adecuado para el desarrollo de ese individuo. Hay algo que no se discute en palestra pública y es la exogamia del adolescente, o sea, la necesidad del adolescente de rebelarse contra el núcleo familiar para acertar su identidad individual. Y eso es algo que tú quieres que suceda. Tú como padre nunca te puedes plantear la idea de que tu hijo va a pasar por la adolescencia sin en ningún momento presentar ese fenómeno. Porque entonces tu hijo no tiene autonomía de pensamiento. No la va a desarrollar tampoco. Lo que tú tienes son adolescentes eternos, adultos, que aún los padres habiendo fallecido, permanecen atados a fantasmas. Entonces el hijo en algún momento debe, de acuerdo a por eso yo incito a la lectura.
de cómo es la normalidad. La normalidad está descrita desde hace muchísimo tiempo. Mi generación no inventó la normalidad. La generación antes de la mía tampoco inventó la normalidad. Sí, viene de antes. La normalidad viene de antes. Entonces, a través de ese conocimiento nosotros podemos mantener buenas prácticas de crianza y buenas prácticas de relación. Sí, pero en mi época de formación, nosotros éramos 4 hermanos y era el hijo menor. Entonces mi papá le dio pela a los 3 mayores. A usted era el Yo me salvé privilegiado. porque mi Era mamá el me dijo, último. "Coño, que tu papá está buscando". Pero él solo con la mirada, ya nosotros sabíamos lo que él quería que hiciera. Ese es otro aspecto muy interesante. El doctor y yo de verdad que estamos en sintonía. La mejor manera, la mayor herramienta que tiene un padre o una madre, generalmente son las mamás que ejercen esa herramienta para ejercer autoridad. Ni siquiera es el castigo físico, ni tiene que ver nada con tocar al hijo. Es la mirada. La mirada transmite un montón de información. Un montón de información. Eso me Ahora- recuerda que de niñas si salíamos de casa y estábamos de tremendas en casa ajena, Ajá. mami nos miraba y nos Le- decía, exacto. apunten la fecha. Ya sabíamos que nos tocaban un par de fines de semana sin salir de casa y ahí todo el mundo se recogía. Exactamente, exactamente. Pero hoy en día le hemos dejado a las tablets, los juegos, esa formación. Yo paso muchísimo, yo tengo muchas anécdotas al respecto, realmente, porque he tenido que desarrollar métodos para eficientemente transmitir la información en ambientes sociales, porque si no uno se inmiscuye y la gente se molesta. Sí, Claro, sí, sí. claro. Porque es diferente cuando una persona viene al consultorio que cuando uno se lo encuentra en la calle y trata de advertirle sobre algo. Sí, Pero claro. me va muy bien, tengo una buena tasa de recepción de la Ah, información. excelente, excelente. Entonces, doctor, retomando el tema de la violencia en las escuelas, usted como experto en temas de salud mental, ¿entiende que dentro de las escuelas se deben trabajar quizás alguna asignatura, alguna materia que tenga que ver con salud emocional, manejo de conflictos y todos estos temas que puedan mejorar de alguna forma el tema de la violencia en las escuelas? Es controversial. Incluso la inclusión en escuelas de mucha parafernalia relativa a la psicología y la psiquiatría es problemático y no tiene mucha evidencia. Ciertamente nosotros debemos trabajar en conjunto con las escuelas. Los profesionales de salud mental debemos trabajar en conjunto con ellos. Se pueden organizar instancias, pero algo así como derivar o asumir que... Porque ¿qué va a pasar? Se va a modificar la política pública, se va a establecer una materia que se va a impartir dentro del mismo esquema que ya se están impartiendo las otras. Sí, eso será poco efectivo. Será poco efectivo, ¿verdad? Como Sí, que a sí. priori pensándolo. Sí, sí. Entonces, más que, y como te decía, la escuela es el escenario donde se ejercen los actos de violencia, pero esos actos de violencia no tienen su origen En la escuela. En la misma. escuela. primariamente en la escuela. Claro, claro. Entonces, quizá donde nosotros tenemos que trabajar más no es en la escuela, más allá de establecer los mecanismos de prevención y detección temprana, sino a nivel de la familia. Claro, claro que sí. Ahí es donde quizá podamos hacer algo interesante. Excelente, doctor Edison. De verdad, una entrevista muy interesante. Le agradecemos el que nos haya acompañado en esta mañana aquí en Lo que pasó. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta la próxima semana cuando este equipo de salud se reencuentre con ustedes en Lo que pasó. Así que les deseamos un feliz fin de semana y hasta la próxima entrega.